Buenos días chicos, bienvenidos a nuestra nueva clase. Esta semana vamos a continuar hablando, como siempre, de la persona humana, ¿sí? Como yo les dije a principio de año y les puse ahí en el aula virtual, este año en esta materia hablamos de nosotros, hablamos en definitiva de la persona humana. Y en la clase de esta semana vamos a hablar sobre la definición. ¿Qué significa ser persona humana? Yo les puse recién ahí un videíto para que ustedes vieran donde había una pequeña introducción con algún par de definiciones, dos o tres definiciones distintas, ¿sí? Porque la verdad que si buscamos en Google vamos a encontrar muchas definiciones sobre qué es una persona humana o qué significa ser persona. Porque si ustedes se ponen a ver, no le decimos persona a cualquier otro ser. Prácticamente solamente a la persona humana se le dice persona, solamente al ser humano. Hacemos un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Podríamos hacer este dibujito que es muy básico, porque si ustedes ven en biología, cuando hablan de cómo se clasifican los seres vivos, van a ver otras clasificaciones mucho más complicadas. Pero básicamente podríamos hablar de que lo que por ahí habíamos estudiado en la primaria, ¿no? Que los reinos de la naturaleza básicamente lo podemos dividir en cuatro. Un reino mineral de las cosas, un reino vegetal de todo lo que es plantas, un reino animal, todos los seres vivos no humanos podríamos decir, y no vegetales, y encima de esta pirámide el ser humano como el único que es capaz y es consciente de ver y analizar y sacar conclusiones de todo lo que hay a su alrededor, ¿sí? Entonces básicamente podríamos tener dividido todo lo que existe en estos cuatro reinos, donde el ser humano es único en su reino. ¿Por qué? Porque en el reino animal no hay una sola especie, hay infinidades de especies. En el reino vegetal no hay una sola especie, hay infinidades y muchos más especies que en el reino animal. Y en el reino mineral son las cosas inertes que no tienen vida. Podríamos, si tuviéramos que hacer, bueno, ¿y qué diferencia a todos estos? Y en el reino mineral no hay vida. El agua, los minerales, la tierra, las cosas no tienen vida. En cambio, desde el reino vegetal hacia arriba hay distintos tipos de vida, podríamos decir. Obviamente, el reino vegetal es un tipo de vida mucho más básico, ¿no? No tiene lo que tiene el reino animal, esa posibilidad de interactuar con las cosas de su alrededor. La interacción de un vegetal, de una planta, es muy básico, ¿no? Reacciona así al calor, a la luz y demás, pero con prácticamente movimientos muy lentos, o podríamos decir no hay movimientos aparentes bien marcados. Un árbol, una planta no camina. En cambio, un animal es capaz de moverse, de desplazarse. Y el ser humano, además de tener también esas capacidades de moverse y desplazarse que tiene un animal, es un ser vivo, ¿no? Tiene además sus cosas particulares, como habíamos visto la semana pasada, ¿no? El ser humano comparte con los animales este ser un organismo, es decir, formado por órganos, un ser biológico, un ser vivo que nace, crece, se reproduce, muere, sino que además nosotros decimos nuestro principio de vida está basado en un alma de tipo espiritual. Decíamos la semana pasada, o leíamos en el cuadernillo, los seres vivos tienen ese principio de vida que podríamos llamar alma, pero ese principio de vida termina cuando ese ser vivo, ya sea un vegetal o un animal, muere, cada uno con sus propias características, ¿no? Pero en el ser humano, ese principio de vida basado en nuestra alma es un alma espiritual, por lo tanto no muere con la parte biológica, sino que el alma espiritual es trascendente, es creada directamente por Dios y es trascendente. Eso es lo que nos hace a nosotros, a esta especie única en ese reino, en esa punta del reino, es lo que nos hace a nosotros un ser totalmente novedoso dentro de lo que es todos los seres vivos que podemos encontrar en la Tierra, ¿no? Somos una unidad de cuerpo y alma, no es que somos un cuerpo y un alma como dos cosas separadas, no, somos una unidad de cuerpo y alma.
un cuerpo, decía el cuadernillo, un cuerpo almizado, un cuerpo espiritualizado o un espíritu encarnado, también dirían los teólogos de la antigüedad. Muy bien, sabiendo estas particularidades del ser humano, entonces ahora sí vamos a entrar en lo que es la clase de hoy día. ¿Qué significa el ser persona? ¿Qué significa ser persona humana? Esto que yo les había pedido ahí que me contestaran. Cada uno ha contestado sus particularidades, me irá a dar, ¿no? Cada uno con sus palabras, de qué idea tiene de esta de ser persona. Bueno, ahora vamos a ir a conceptualizar más específicamente qué significa ser persona humana. Y como bien decía el videíto que yo les había propuesto, la palabra persona, en su etimología, es decir, ¿de dónde viene la palabra persona? Todas las palabras vienen de otros idiomas antiguos que hemos tomado para nosotros. Bien, del latín, decía el video, personare, significa para sonar, porque la palabra viene del griego prosopon, que significa máscara, pros delante, opos cara, o sea, algo que se pone delante de la cara. Las máscaras que se usaban en el teatro, sobre todo en el teatro griego, son los prosopones y tenían como objetivo el que la voz de la persona sonara más fuerte, ¿sí? Esto que se ponía tenía como un agujero que el actor se ponía la máscara, que tenía distintas formas, y de ahí viene la palabra personaje también. Personaje como aquel actor que está interpretando un personaje, eso lo van a ver seguramente en teatro. Ese actor está como poniéndose una máscara de una persona que él no es. Está actuando como si fuera otra persona. ¿Ven? De ahí viene es bonito saber esto porque ahí entendemos qué significa persona. Entonces la persona es esa forma de ser de alguien. Somos distintas personas porque nos mostramos, actuamos, hablamos, nos paramos frente a la vida, cada uno de manera distinta, ¿sí? Seguimos al número 6, a la diapo número 6. Entonces ahora sí vamos a definir persona. Cuidado porque ha habido en la historia de la filosofía y del mundo muchas maneras de definir a la persona. Ahí veíamos una de San Agustín, otra de Boecio, pero ha habido muchos filósofos que han dicho, qué sé yo, uno decía, la persona es una caña agitada por el viento, porque hacía alusión a esto de que cada uno, según las circunstancias, se va haciendo persona de manera distinta, ¿no? Aristóteles decía, no, bueno, una persona es un animal racional. Yo pensaba que decía animal racional porque nos comparaba con los animales y nosotros tenemos como característica distintiva que somos racionales. Pero eso sería como comparar, si yo comparo un animal con un vegetal, yo diría, entonces un animal es un vegetal que camina, porque claro, los vegetales no caminan, ¿sí? Por eso no me gusta mucho esa definición de animal racional, ¿no? Porque parece que hiciéramos hincapié en que nosotros somos animales, pero simplemente nos distinguimos por una cosa, ¿sí? Y no me gusta mucho. Después había otros filósofos que eran como más complicados o más negativos en la manera y decía, una persona es una náusea entre dos vómitos, porque decía, claro, el tipo estaba tan deprimido que para él nacer y morir eran dos vómitos y en el medio la náusea, el hombre. Horrible, espantosa definición de persona. Me voy a quedar con la definición, una de las definiciones que apareció en el video. Vamos al número 7. La definición que vamos a aprender este año y que la tomamos porque es una definición que va al núcleo de lo que es un hombre, de lo que es una persona humana, un ser que, según este filósofo de la Edad Media llamado Boecio, si quieren búsquenlo por ahí quién era Boecio, él decía que la persona humana se puede definir así, como una sustancia individual de naturaleza racional. Repetilo. Yo les diría en clase, repítala, ¿Qué es persona humana? Sustancia individual de naturaleza racional. Esta definición va a ser el primer Padre Nuestro, entre comillas, que vamos a aprender en Formación Ética y Ciudadana este año. Vamos a aprender muchas definiciones. Esta es la primera. Te la tenés que saber de memoria. ¿Qué es persona humana?
la persona humana es una sustancia individual de naturaleza racional. Ahora no suena medio raro, pero ahora vamos a ir desglosando qué significa esta definición. Y vamos al número 8, vamos a empezar, allá arriba yo les dejo la definición de persona humana de Boecio, sustancia individual de naturaleza racional, y vamos a arrancar hablando, bueno, sustancia. ¿Qué significa sustancia? Lo vamos a empezar con un ejemplo. Yo ahí les he puesto dos paredes, una pared con ladrillos de muchos colores y una pared con ladrillos rojos. ¿Sí? Son dos paredes. ¿Qué es la sustancia? Pared es la sustancia. Vamos al número 9. Pared es la sustancia, es aquello que no cambia. Ambas son paredes. Lo que cambia entre una pared y la otra, la diferencia, podríamos decir, entre una pared y la otra, es que la primera pared tiene ladrillos de muchos colores y la segunda pared tiene ladrillos solamente de color rojo. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a la siguiente diapo. ¿Cómo definiríamos qué es una sustancia? La sustancia es aquello que es por sí mismo. Es lo que permanece firme, lo que permanece estable a través de los cambios. Volviendo a este ejemplo de la pared, lo que permanece siempre igual es que eso que está parado ahí es una pared. Entonces, ¿qué es la sustancia de eso que estoy viendo? Pared. ¿Qué es lo que cambia? Y puede tener distinto color, distinta altura, distinto material, distinto uso, distinta orientación, distinto espesor, ¿sí? Puede ser de cualquier color, puede ser más grandota, más finita, más gruesa, más alta, puede estar hecha de ladrillo, puede estar hecha de Durlock, puede estar hecha de madera, se puede usar como biombo, se puede usar para la pared de un baño, puede ser la pared de un comedor, puede ser la pared exterior de una casa, puede estar orientada al norte, al sur, al este, al oeste, puede estar acá en Mendoza, puede estar en Buenos Aires, puede estar en Europa, puede ser de un hospital, puede ser de una tienda de campaña, ¿se dan cuenta? Entonces, pero siempre es una pared. Entonces, eso que no cambia, que decimos respecto a esto, que lo que es, esa es la sustancia, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo que no es sustancia? Eso que cambia. A eso que cambia le llamamos, palabra filosófica, no la que se usa comúnmente, le llamamos accidente. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Pasamos a la diapo siguiente, un gato. La sustancia, gato. Pero el gato puede ser marrón, rojito, rubio, negro, blanco, ¿sí? Puede ser más alto, más bajo, puede ser mío, puede ser tuyo. Pues el gato se puede llamar Chuchi, el otro gato se puede llamar Missy, y el otro gato se puede llamar Florencio, qué sé yo. ¿Sí? Puede ser gata, puede ser gato, puede ser de una raza, puede ser de otra, puede tener un mes de nacido, puede tener 5 años, o puede ser un gato que ya se murió. Entonces, todas esas cosas de que lo hacen distintos gatos, ¿sí? Son los cambios. Las cosas que cambian no son la sustancia. La sustancia es lo que es siempre. ¿Y qué es siempre? Un gato. Siempre es un gato. Eso que permanece en sí mismo, firme, estable. No importa si yo lo pinto amarillo o lo pinto azul, porque al pobre gato agarro y le tiño el pelo, pero él sigue siendo el mismo gato. Entonces, dejamos en claro, la sustancia es lo que no cambia, lo que permanece, lo que es estable. A través de esos cambios, ¿cómo se llaman los cambios? Accidentes. ¿Qué son los accidentes? No me digan que es un choque en una esquina, porque ya alguno me lo puso una vez en una prueba. Espero que usted este año no. ¿Qué son los accidentes? Esas cosas que pueden cambiar en la sustancia, pero que no cambian a la sustancia, ¿sí? La sustancia puede tener distinto peso, puede ser alto, puede ser rojo, puede estar en un lugar o en otro, puede estar, si es una persona, un gato, un perro, parado, sentado, caminando, dormido, puede estar en otro tiempo, en otro momento, en otra fecha, puede ser padre, puede ser hijo, puede ser estar corriendo, estar durmiendo, como les dije, haciendo una acción, pateando una pelota, puede estar siendo pateado, puede estar siendo perseguido, puede estar viviendo en un lugar, en otro, en la montaña, en una casa, puede estar comiendo, todas esas cosas que puede hacer o pertenecer a una sustancia son los accidentes. Los accidentes sí cambian. Entonces, ¿qué es lo que cambia? El accidente. ¿La sustancia cambia? No, la sustancia no cambia, es siempre la misma. Por eso un ser humano, una persona humana, es siempre sustancia. Supónganse, vos, tu
compañero, tu profesor, tu preceptor, ¿cuál es la sustancia de ellos? Que son humanos. Eso no cambia, ¿sí? Ahora, vos tenés compañeros y compañeras. Tenés compañeros de 12 años, de 13 años, de 14 años. Tenés compañeros en primero, en segundo, en tercero, en cuarto y en quinto año. Tenés egresados. Tenés profesores, preceptores, celadores, directivos, gente que pasa por la calle. ¿Y cuál es la diferencia entre todos esos? El accidente. Unos son más viejos, otros son más jóvenes, otros son más altos, otros son más petizos, otros son bonitos, otros son feos, otros son rubios, otros son lo que sea. ¿Sí? Otro está en un lugar, en un país o en otro, lo que sea. La sustancia, todos somos humanos. Eso no cambia a la persona. Los accidentes, infinitos, infinidades. Por eso tenemos que tener en cuenta que las personas deben ser tratadas como sustancia. Si yo a una persona la trato como en sus accidentes o remarco sus accidentes, puedo hacer que esa persona le estoy haciendo bullying. El bullying es justamente tratar a una persona no por su sustancia, sino por sus accidentes. Ay, mirá que él es feo, ay, mirá que él es demasiado inteligente, ay, aquella se hace la linda, ay, aquel otro no sabe correr, ay, aquel otro no sabe jugar al fútbol. ¿Sí? Esos son accidentes de la persona, pero los accidentes no cambian a la persona. Uno no es más o menos persona por si es más o menos lindo, más o menos inteligente, más o menos alto, más o menos atlético. ¿Está claro? Entonces, el bullying, por ejemplo, aparece por tratar a una persona por sus accidentes. Eso no tiene que ocurrir entre nosotros. Las personas siempre tienen la misma dignidad de persona humana porque esa es su sustancia. ¿Estamos? Bien, vamos a pasar ahora al siguiente término, el individual, porque habíamos dicho sustancia individual. Sustancia puede ser una piedra, puede ser un tomate, puede ser una jirafa y puede ser una persona humana. Todos somos sustancias. Todas son sustancias. La virome que tenés ahí al lado, la carpeta, la computadora en que estás viendo esto, el teléfono, son sustancias. Ahora bien, vamos a pasar a otra instancia. Dice sustancia individual. Individual tiene este doble significado. Primero que está separado de los demás, es otro. ¿Sí? Si yo tengo 8 tomates y separo uno, este es un tomate distinto de los otros tomates. ¿Sí? Es un individuo tomate, podríamos decir. ¿Sí? Y además, individual viene de que es indiviso, o sea, indivisible. No lo puedo dividir para crear dos cosas distintas. Por ejemplo, si yo tengo una piedra, que es una sustancia, y yo la parto, sí, obtengo 2 piedras. ¿Estamos? Es divisible. Cualquier sustancia mineral es divisible. Pero un ser vivo, excepto algún ser vivo muy básico, muy elemental, que puede ser una ameba, células y demás, no estamos hablando de eso, estamos hablando de seres vivos más desarrollados. Un ser vivo son individuos, yo no puedo partir un gato para tener 2 gatos, ¿sí? Yo no puedo dividir a mi hermanito para tener 2 hermanitos porque estoy aburrido y quiero jugar con más, ¿sí? No puedo partir a Messi para tener 11 Messi jugando en un equipo y salir campeones mundiales y del universo. ¿Está claro? Entonces, el individuo es aquel que es perfectamente identificable. Mi perro, tu gato, tu canario, yo le pongo nombre, vos le pones nombre porque es un individuo de esa especie que es perfectamente identificable para mí y para vos y para tu familia. Y las personas nos ponemos nombres porque somos perfectamente identificables, indivisibles, somos individuos. Entonces la persona es un individuo perfectamente identificable y único. Eso es lo más importante, ¿sí? En los seres humanos, cada una de las personas somos un individuo único, pero único no solamente hoy día acá donde estamos, sino único en toda la historia. Eso es maravilloso. O sea, vos sos, no ha habido una persona en toda la historia, ni la va a haber igual a vos. O sea, el individuo que sos vos no existió en toda la historia. Y eso es maravilloso. Por eso tenemos que respetar a las personas. ¿Entienden?
Entonces, vamos a la siguiente diapo, a la número 15. Si ser individuo es perfectamente identificar a una persona, por eso es tan peligroso el concepto de la masificación, el concepto de la masa. ¿Qué es la masa? ¿Vieron la masa cuando se hace la masa con harina y agua? Que la mamá está haciendo una masa, qué sé yo, para hacer un pan, unas tortas, unas tortitas, ¿no? Vos agregás harina, la amasás y anda a identificar la harina que metiste. Anda a tratar de sacarla, se pierde en la masa, se hace una masa con todo el resto. Por eso cuando el ser humano actúa en masa, por eso yo les he puesto ahí el ejemplo de una tribuna, a veces pasa, ¿no? Vos si te cruzara con un árbitro en la calle, lo saludarías, pero jamás se te ocurriría insultarlo cara a cara. Sin embargo, cuando la gente va a la cancha, en la tribuna, y empieza alguien a insultar a un jugador, a un equipo, o a un director técnico, o a un árbitro, se masifican todos y todos insultan desde el medio de la tribuna, donde no son individualizables, porque están metidos en una masa que es imposible individualizar quién es el que grita, porque todos gritan, y entonces ahí se pierde la individualidad. Fíjense, la masificación no me personaliza. Una persona es personalizable, es identificable porque es individual y personal. Entonces, mis individualidades hacen de mí la persona que soy. En cambio, si yo me masifico, se pierde mi individualidad en un mar, en una masa despersonalizante. Por eso, así como veíamos recién, lo contrario de la sustancia que no cambia es el accidente que cambia, lo contrario de lo individual, de lo personal, sería la masificación. ¿Sí? Bien, y vamos llegando a la última parte de nuestra definición. En la diapo número 16 dice qué es naturaleza. Antes de explicar naturaleza racional, vamos a ver qué es naturaleza. La naturaleza es el modo de ser y de obrar de algo. Ustedes habrán escuchado alguna vez de los mayores ese refrán que dice no le pidas peras al olmo. ¿Qué significa? No le pidas a alguien algo que no es capaz de dar. Eso significa. Yo no voy a ir a un olmo a tratar de cosechar peras, como tampoco voy a ir a un manzano o a un mandarino a tratar de cosechar peras. ¿Dónde voy a ir a buscar peras? Al peral. ¿Por qué? Y porque la naturaleza de ese árbol frutal es dar ese tipo de fruto, ¿sí? Entonces, si yo quiero cosechar mandarina, iré a buscar un árbol de mandarinas. Si quiero cosechar uva, voy a ir a buscar la vid, ¿sí? No voy a ir a buscar uvas en un peral. Entonces, de la misma manera, cada ser, cada especie actúa según su propia naturaleza. Yo le he puesto ahí una jirafa leyendo. ¿Es posible que yo me encuentre en la naturaleza una jirafa leyendo? No. Simplemente lo voy a encontrar en un dibujo animado, en una película, en una fantasía, en un libro, en un cuento, pero no en la naturaleza, porque lo propio de la jirafa es ser jirafa y actuar como jirafa, comer hojas altas de los árboles, ¿sí? Y tampoco voy a ver una jirafa comiendo un asado, porque no es carnívora. Entonces, cada ser actúa según su propia naturaleza. ¿Y cuál sería la naturaleza? Y vamos a la siguiente diapo. ¿Cuál sería la naturaleza propia del ser humano? Una naturaleza racional, ¿sí? Así como el peral tiene su naturaleza vegetal propia de su especie, los perales, y el manzano propia de su especie, los manzanos, ¿sí? Así como la jirafa tiene una naturaleza propia de su especie de ser jirafa, que no es la misma del ser león, ni del ser gatito, ni la del perrito, el ser humano tiene una naturaleza propia y única, que es la naturaleza racional. ¿En dónde tenemos la razón, la inteligencia? Ahí. Esa es nuestra naturaleza propia. Nosotros vemos las cosas aplicando nuestra inteligencia y nuestra razón. Por eso, cuando nosotros vemos en la noticia una persona que se mandó un macanazo muy grande, decimos, pero qué animal. ¿Por qué decimos, qué animal este tipo? ¿Cómo hizo eso? Y porque no está actuando según lo que esperamos que actúe. Nosotros esperamos que actúe según una naturaleza humana,
que es una naturaleza racional, inteligente. Antes de haber hecho tal o cual cosa, debería haber pensado, porque eso es lo propio de un ser humano. Entonces, esa es la naturaleza del hombre, una naturaleza racional. Es un ser inteligente, es capaz de dirigir su vida con la razón. No hacemos las cosas por instinto como la hace un animal. Un animal actúa con una naturaleza instintiva. Eso es lo propio de la naturaleza animal. ¿Sí? El animal responde a los estímulos del exterior y lo propio de su instinto. ¿Sí? Si no, o sea, por ejemplo, hay un incendio, un animal huye, un ser humano también huye. La diferencia está que el animal huye por instinto y no sabe por qué huye, no sabe qué es el fuego. En cambio nosotros podemos decir qué es el fuego, cuál es la naturaleza del fuego, cómo podemos apagar el fuego, qué fue lo que originó el fuego, qué podemos hacer para que no vuelva a originarse ese fuego. Y si alguien se quema, podemos curar esa herida, sabemos cómo curarla, sabemos qué es lo que hay que hacer. Todo eso lo podemos hacer por nuestra naturaleza racional. El animal solamente puede huir del fuego con su instinto, ¿sí? Por eso los superhéroes usan máscaras y tienen poderes que no son propios de su naturaleza, ¿sí? Batman tenía poderes como un murciélago, como un vampiro, el hombre murciélago. Superman vuela como las aves, no es un ave, es un hombre. Entonces el hombre hormiga se hacía chiquitito, se metía en cualquier lado. Entonces, ¿por qué nos inventamos esos? Porque en esos personajes ponemos características que en realidad no son propias de la naturaleza humana. Son propias de otras naturalezas o son inventos que hacemos, pero no son propios. Lo que hace al hombre ser hombre es su naturaleza racional, y cuando el ser humano no actúa según esa propia naturaleza, se echa a perder como persona. De la misma manera que si a un auto, que su creador, el tipo que creó ese auto, le hizo un motor que funciona con nafta, si yo voy a la estación de servicio y le pido écheme diésel porque me sale, no sé, más barato, porque me gusta, no sé por qué, el color, ese auto no va a funcionar, se va a romper. ¿Por qué? Porque intentaron hacerlo funcionar con algo que no era propio de lo que es su creador había pensado para ese automóvil. ¿Sí? Entonces, es el creador el que define cuál es la mejor manera para que eso funcione y se realice positivamente y haga lo que tiene que hacer según su propia naturaleza, que es que el automóvil funcione y se traslade por las rutas y por las calles y lleve personas y demás. Pero para que cumpla su naturaleza tiene que cumplir algunas cosas básicas, que es que se respete la naturaleza con la que fue creado. El ser humano ha sido creado por Dios con una naturaleza racional, y la única manera de realizarnos nosotros como personas, de crecer como personas, es respetando lo propio de nuestra naturaleza humana racional. ¿Estamos? Muy bien, en resumen entonces, hemos aprendido la definición de persona humana de Boecio. Repitan conmigo: sustancia individual de naturaleza racional. Entonces, sustancia, lo que es en sí mismo, lo que no cambia. Eso hace que sea valioso y respetable ya por sí mismo. Toda persona, por ser humano, es valioso y respetable por sí mismo, o sea, por ser humano. Ah, pero es un bebé que está en la panza, es un ser humano, es respetable. Ah, pero es muy niñito, es un ser humano. Ah, pero ya es muy viejito y está enfermo de coronavirus, es un ser humano. ¿Sí? Su sustancia no cambia por la edad que tenga. Después, es individual, es decir, es único e irrepetible, como vos, como yo, como todos. En la historia, único e irrepetible. Y finalmente hemos indicado que esa dignidad propia del hombre está en su naturaleza racional, que se debe respetar, que debe respetar su obrar, porque si no la respeta se denigra como humano. Por eso le decimos al asesino: qué animal, mira lo que hizo. ¿Sí? Entonces, sustancia individual de naturaleza racional. Bien, hemos llegado al final. Ahora yo les voy a dejar 4 preguntitas muy fáciles de 5 puntos cada uno, que van a sumar 20 puntos que ya van a tener acumulados para nuestro próximo trabajo, evaluación, cuestionario, lo que sea. ¿Sí? Esto ha sido todo por hoy. Cualquier cosa,
me hacen preguntas en el foro, que está habilitado. Apenas entran al aula virtual, arriba dice foro de consultas generales. Nadie me ha puesto ninguna consulta, pero ahí pueden entrar y preguntar lo que quieran, ¿sí? Si son preguntas sobre las clases, háganmelas ahí. ¿Por qué? Porque hay otros que no se animan a hacer la pregunta y de paso entran, leen y listo, y ahí tienen la respuesta. Muchas veces me escriben de manera personal, yo les contesto de manera de mensaje privado, yo no tengo problema, pero otros no se aprovechan de esas respuestas. Entonces prefiero que las preguntas me las hagan, salvo que sea algo muy personal, me las hagan directamente en el foro de consultas generales que está al inicio del aula virtual. Espero que les haya gustado la clase. Nos veremos, Dios mediante, la próxima semana. Gracias.